hoy vamos a hablar de la ciberseguridad en el contexto de este nuevo esquema, de esta nueva era a la que nos enfrentamos, que es la transformación digital. Y para eso quiero arrancar con esta frase de Aristófanes, un filósofo griego y padre de la comedia griega, quien se encargó en su momento de promover todo el desarrollo de los dramas y de toda la presentación de las ideas en contextos teatrales y de representaciones que fueran más entendibles por los seres humanos de la época. Él decía que la desconfianza es la madre de la seguridad, y es una frase que después de cientos de años hoy sigue estando vigente. Hoy más que nunca tenemos que ser personas no desconfiadas dentro de un esquema de paranoia, ni más faltaba, pero sí de mantener un criterio de desconfianza antes de entregar, de compartir, de transmitir o de procesar la información que nosotros manejamos en nuestro día a día. Nuestra información personal, la información de nuestras compañías, entre otras. Entonces, esta frase me parece muy importante para arrancar porque es parte del concepto con el que voy a cerrar también mi presentación. Entonces, la desconfianza es la madre de la seguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad y de cibercrimen, de delitos informáticos, necesariamente tenemos que tratar de romper un paradigma, y es que el cibercrimen es solo cuestión de las grandes organizaciones, de aquellas organizaciones que tienen gran infraestructura, que son los monstruos de la industria a nivel mundial, porque resulta que esto no es así. En nuestra región, en Colombia, en América Latina, el tejido empresarial está construido en más del 90% por micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que son esas micro, pequeñas y medianas empresas las que se están viendo mayormente afectadas por el cibercrimen y el ciberdelito. Pensamos muchas veces que los cibercriminales van detrás de los grandes bancos, las grandes instituciones, y resulta que es a través de sus proveedores de confianza, de muchas empresas que hacen parte de esa cadena productiva, que tratan de llegar a las grandes organizaciones. Pero muchas veces su objetivo ni siquiera son las grandes, sino esas micro, pequeñas y medianas, que son las que en gran medida soportan y respaldan el desarrollo de grandes organizaciones en la industria. Entonces, muchas veces es esa MIPYME la que tiene información crítica, la que tiene los datos sensibles y la que puede estar exponiendo su información de tal forma que para un cibercriminal sea más fácil llegar a ella. Entonces, la ciberseguridad y el cibercrimen no son cuestión de estratos. Hoy día, desde una persona natural hasta una gran organización, debe ser consciente de la importancia de la protección de la información y que puede ser un objetivo para el cibercrimen. Ese cibercrimen, que según las últimas cifras y las tendencias económicas desde el Foro Económico Mundial y entidades como Cybersecurity Ventures, nos indican que al 2025 el cibercrimen podrá alcanzar los 10.5 billones de dólares. Eso quiere decir que para ese momento el cibercrimen será la suma de las economías de Japón, que es la tercera en el mundo, la de Alemania y la de Suiza. Actualmente, por cifras del Foro Económico Mundial, el cibercrimen, si fuera un país, sería la tercera economía del mundo, hoy, en 2022. Y es que el cibercrimen dejó de ser una estructura fortuita en la que cada actor se movía de manera independiente, sino que ya es un trabajo totalmente orquestado, es un trabajo que permite tener hoy al cibercrimen por encima de flagelos para la humanidad tan importantes como el narcotráfico. El cibercrimen es una estructura criminal totalmente organizada y en donde incluso el mismo narcotráfico hoy día se está valiendo de ella. Y esos costos y ese impacto que está generando el cibercrimen a nivel global, se estima que para el cierre de este año van a superar los 6 trillones de dólares. Eso equivale a 648 millones de dólares en pérdidas por hora, 11.4 millones de dólares en minuto y 190.000 dólares por segundo. Entonces, imagínense la magnitud de lo que el impacto del cibercrimen está trayendo a nuestra industria. Tan es así que el Foro Económico Mundial y la ONU sitúan el cibercrimen solo por debajo de los desastres naturales y el cambio climático como uno de los principales riesgos para la humanidad. ¿Qué ocurre cuando el cibercrimen se materializa en una organización? ¿Cuáles son esos impactos y por qué esas cifras están dadas de esa forma? En primera instancia, el cibercrimen y la pérdida de información que se genera a través de los ataques cibernéticos puede crear una desestabilización de un mercado, puede generar fallas en la producción o en la entrega de servicios por parte de una entidad, por ejemplo, de manufactura, puede dejar sin luz
una ciudad o una región puede dejar sin agua, sin recursos como por ejemplo gasolina, como ya ha pasado. Entonces, los daños del impacto derivado de un ataque cibernético se miden en unas cifras bastante exorbitantes. Adicionalmente, el impacto promedio a una organización en América Latina hoy se sitúa en 1.9 millones de dólares, pero eso no solamente derivado de la pérdida de información o de la imposibilidad de seguir desarrollando sus operaciones, sino porque detrás de ello hay un impacto relacionado con multas, con demandas y con un impacto realmente importante que es el impacto reputacional. Hay más del 70% de las organizaciones que son víctimas de un ciberataque que no pueden sostener su negocio, no solamente por las pérdidas económicas, sino también por la desconfianza que se genera por parte de sus clientes y usuarios. Una empresa que queda expuesta después de un ciberataque muchas veces sufre demasiado para reconstruir la confianza ante sus clientes. A nivel de las multas, y quiero hacer énfasis acá, en Colombia, por ejemplo, temas relacionados con exposición de datos personales, que hoy día son vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden acarrear multas que van hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si una entidad del sector de micro, pequeña o mediana empresa fuese multada por dejar expuesta la información de personas naturales, sean clientes, funcionarios, partes interesadas, podría llegar a tener multas que podrían acabar la organización. Ni siquiera es el mismo daño en sí de la pérdida de la información o de la exposición de los datos, sino las multas que esto supone. Y esto es una tendencia no solamente en Colombia, no solamente en nuestro país tenemos unos lineamientos regulatorios en términos de protección de la información y de ciberseguridad, sino que esto es a nivel mundial. Entonces, por eso, las cifras que a veces parecen sacadas de una película de terror realmente son una realidad y son números y cifras que debemos tener muy presentes al momento de construir una estrategia de ciberseguridad en nuestras organizaciones y de asignar los recursos para esa estrategia de ciberseguridad. Hablemos un poco del contexto mundial. ¿Qué está pasando en el mundo con el cibercrimen y los delitos informáticos? Hay una serie de economías en crecimiento que son las economías llamadas BRICS, en donde encontramos países como Rusia, India, China, Brasil, entre otros, que tienen un auge económico demasiado alto y por lo tanto también directamente proporcional, el cibercrimen tiende a organizarse y a volverse una amenaza para el resto del planeta. Tan es así que en América Latina uno de los mayores generadores de ataques cibernéticos en la actualidad es Brasil. Pero aquí en Colombia no solamente recibimos ataques de Brasil, recibimos ataques de China, recibimos ataques de Rusia, recibimos ataques de muchos otros países que están en un crecimiento económico y en una evolución económica lo suficientemente fuerte para poder generar también un crecimiento en cibercrimen establecido en estos países, afectando al resto de economías cercanas y que hoy día, por ese contexto geopolítico que estamos viviendo en el mundo, se convierten en una amenaza aún sin ser, digamos, un país que es un objetivo directo para alguna de estas potencias en crecimiento, sino que se vuelve un espacio apropiado para que el cibercrimen se fortalezca como estructura criminal en el mundo. Dentro de ese contexto geopolítico hay varios factores. Estos son algunos de los factores que el LISA Institute de España ha planteado como los principales riesgos geopolíticos hasta el 2025. Entonces voy a referirme a algunos de ellos simplemente. Vamos a pasar de un mundo unipolar a un mundo más multipolar. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos, que era la superpotencia desde la finalización de la Guerra Fría en el 91 y hasta el inicio de la crisis económica mundial en el 2008, hoy ya no es el foco de las potencias referencia en el mundo. Ya tenemos muchos más países que están en este grupo, entre esos esas economías BRICS que veíamos en el slide anterior, como la India, como China, como Sudáfrica, como el mismo Brasil, que hoy están tomando partido importante en todo el contexto geopolítico mundial. Es decir, ya no nos interesa solo lo que se establezca desde un país como Estados Unidos, sino que nos interesa qué está pasando con China, qué está pasando con Brasil, qué está pasando con Rusia. Y hoy más que nunca, este desafortunado escenario de la guerra que se está presentando nos está afectando incluso en América Latina. Por más que creamos que el conflicto que se desarrolla en Europa en este momento entre Ucrania y Rusia no nos afecta, la realidad es que sí, y nos afecta en todos los sentidos. Por eso entramos también a hablar de lo que es el paso de la guerra convencional a la guerra híbrida.
Ya no solamente los conflictos se limitan a un conflicto bélico o un conflicto convencional, sino que se utilizan otra serie de armamentos, en este caso las armas digitales, que también se convierten en una causa de situaciones devastadoras para los diferentes países. Por ejemplo, en el conflicto de Rusia y Ucrania podemos ver que parte o gran parte del conflicto se ha desarrollado en el ciberespacio, con ataques cibernéticos de un país a otro, y esto lo hemos visto extrapolado a otros países que, si bien no están interviniendo directamente en el conflicto, tienen algún interés en el apoyo a los países que están en el conflicto, y puntualmente lo podemos ver en los países que son miembros de la OTAN, que se han visto afectados por una gran cantidad de ciberataques y cuyos propósitos muchas veces trascienden las fronteras. Es decir, un ataque que se realice contra Alemania, contra Italia, contra Francia, al salirse de control podría propagarse de tal manera, y gracias a la velocidad de transmisión de datos que hoy día tiene Internet, de llegar a América Latina y afectar países como Colombia. Ya vamos a ver cuáles son esos tipos de ataques que más se están moviendo y cuál es el impacto que podría tener en nuestro país. Adicionalmente, hay otro tema importante que quisiera tocar aquí dentro de estos riesgos geopolíticos, y es que las empresas son los nuevos pesos pesados de la geopolítica. Hay un acrónimo, una sigla que representa lo que se llaman las empresas GAFA, por las siglas de Google, Apple, Facebook, Amazon, y a la que se le pueden sumar muchas otras, como incluso SpaceX o Tesla mismo, las empresas de Elon Musk, que hoy tienen gran partido en el mundo a nivel general dentro de este contexto geopolítico. Y es tan importante lo que diga un líder nacional de uno de los países asociados a las grandes potencias, como lo que diga un líder de estas empresas. Es decir, las empresas tecnológicas están empezando a tomar partida en el ambiente geopolítico mundial. Y esto va a llevar sin duda a que los incidentes relacionados con ataques cibernéticos hacia esas plataformas y que deriven en afectación a todos los usuarios a nivel mundial van a convertirse también en el pan del día a día en los próximos años. Y así muchos otros escenarios que hoy día están generando de alguna manera polarización en todo el mundo, que presentan un intercambio de ideas muchas veces que se ven alimentadas por escenarios de riesgo, de fraude, noticias falsas y sobre todo desinformación. Por eso, gran parte de las condiciones que en el mundo de la transformación digital debemos tener como personas, más que como empresas, inicialmente como personas, es tratar de disminuir el compartir y ser propagadores de desinformación. Hoy tiende a ser una característica principal para la ciberdelincuencia crear caos, crear entornos y ambientes de pesca en río revuelto, como dirían coloquialmente algunas personas. Y es que el cibercrimen se nutre de eso, de un fenómeno que se llama el fearware, que es algo que vimos cuando inició la pandemia. Es que cuando inició la pandemia, nosotros no estábamos preparados para enfrentar esta crisis que se nos vino encima. Según Ernst & Young en su momento, que hizo una encuesta a más de 500 directivos en compañías alrededor del mundo, varios de ellos declararon que no estaban preparados o que sus organizaciones no estuvieron preparadas para enfrentar eventos de crisis como el de la pandemia por el COVID-19. Y eso también fue reafirmado por instituciones como la Oficina de Riesgos Laborales de los Estados Unidos, que en su momento dijo: este escenario que estamos viviendo va a representar un riesgo de ciberseguridad muy alto para las empresas. Y fue una realidad. Cuando entramos en pandemia, nos volvimos teletrabajadores, nos volvimos home workers y empezamos a tener una sensación de seguridad que creíamos que era la misma de estar en nuestras oficinas con todos los controles de seguridad, pero nos dimos cuenta que no. Y esto fue lo que permitió que el cibercrimen convirtiera a estos teletrabajadores, a las personas que estuvimos trabajando y que aún hoy día seguimos trabajando en algunos casos remoto, como presas fáciles para el fraude. Y volvernos presas fáciles para el fraude, ¿derivado de qué? Derivado de escenarios como el miedo. Es decir, eso que hoy día se le conoce en el ambiente informático como el fearware. Y es ese miedo constante que tenemos de que en cualquier momento puede pasar algo en nuestro país, en nuestra región o a nivel mundial y que nos puede afectar.
Entonces, de este tipo de información los cibercriminales se valen para enviar cadenas de correo, mensajes de texto, información falsa con el ánimo de crear caos. Y ese caos al final deriva en la materialización de ataques que se han centrado en algunas industrias puntualmente, como por ejemplo la salud, por el tema de la enfermedad del COVID-19 y las diferentes estrategias de mitigación de la enfermedad, temas de vacunación, temas relacionados con muchos otros aspectos que incluso se vuelven tendencias falsas como curas milagrosas, escenarios de riesgo, que nos van a volver a encerrar, que vamos a tener que irnos para otro lugar porque esto se va a volver un caos, y resulta que esa desinformación es la que está creando esa posibilidad de materialización de ciberataques. Y asimismo otros sectores como el sector de infraestructuras críticas y el sector financiero, que son en mayor medida los que se han visto más afectados por este esquema de teletrabajo, que muchas veces, y aún hoy día vemos que algunas compañías no han realizado la debida planificación y el debido control de este esquema nuevo de trabajo al que nos enfrentamos. Por eso es muy importante, y FENALCO Bogotá ha hecho en presentaciones con especialistas en semanas anteriores, han presentado muchos de los riesgos del teletrabajo y por qué, si somos una compañía pequeña, mediana, micro o gran empresa, debemos prestarle atención a esto. Y es precisamente porque estas condiciones de trabajo remoto y teletrabajo, de no ser controladas adecuadamente, se pueden volver un riesgo o un arma de doble filo para nosotros. Por un lado, nos pueden aumentar la productividad, facilitar algunas tareas, pero por otro lado, al no hacerse con la planificación adecuada y los controles de seguridad adecuados, puede convertirse en un riesgo letal. ¿Qué está pasando con la evolución del cibercrimen? El cibercrimen es directamente proporcional al crecimiento y a la sofisticación de la tecnología. Nosotros históricamente hemos visto que el cibercrimen ha venido evolucionando conforme ha evolucionado la tecnología. Tan es así que veíamos en este timeline, o podemos ver en este timeline, algunos de los eventos de riesgo y cómo fueron evolucionando. En los años 80 teníamos inicialmente la creación de las primeras redes, en ese caso redes en grandes corporaciones, en universidades, en donde vimos por allá en el año 84 nacer lo que fue el primer gusano o el primer software malicioso en Internet, que se denominó Gusano Morris, en honor al apellido del estudiante de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos que lo encontró. Pero no lo encontró porque ese fuera su fin, sino porque en ese momento se estaban creando programas o software que pudiera medir la capacidad y la velocidad de Internet. En ese caso, este estudiante creó un programa para medir la velocidad del Internet en la universidad, pero con tan mala suerte que se salió de control y empezó a crear estragos en todas las computadoras que estaban conectadas a esa red. Y se propagó a una velocidad tan fuerte que se convirtió en el primer símbolo de una amenaza cibernética y por lo tanto dio auge a la creación de una industria también enfocada en la prevención de este tipo de ataques. Y fue ahí en donde nació la industria de antivirus y se empezaron a crear algunos software maliciosos con base en eso que se identificó podía ser algo para aprovechar en ese momento en el ciberespacio para crear caos, dejar indisponibles las redes y que se conoció como software malicioso o malware. Ya en los años 90 tenemos el auge del Internet como una herramienta para consultar, para aprender de ese nuevo mundo que se nos venía encima. Ahí yo creo que inició esa transformación digital en los años 90 con el auge del Internet y en donde empezaron a crearse nuevos vectores de ataque que ya se centraban en el uso de Internet y que llevaron a las grandes compañías a implementar medidas de seguridad para proteger esa frontera entre la red interna y el Internet, y que fue una práctica que se empezó a adoptar en todas las organizaciones, precisamente por esos posibles ataques que se empezaron a ver y que yo tenía que controlar antes de que entraran a mi organización. Y ahí encontramos esa primera palabra de protección que se llama el firewall, el cortafuegos o el muro de protección que me iba a permitir a mí como compañía protegerme. Ya en los años 2000, aparte del uso de Internet y el acceso a la información digital, empezamos a tener un auge también muy importante del email como herramienta de trabajo, el correo electrónico. Y ese correo electrónico fue un auge. Quienes vivimos en esa época, el inicio de la usabilidad del correo electrónico como una herramienta de trabajo y una herramienta de interacción social, nos dimos cuenta también del auge de nuevas vulnerabilidades basadas en lo que se conoce como ingeniería social, que es esa herramienta bajo la cual los criminales buscan persuadirme a través de un correo electrónico, un mensaje de texto, y que hoy día sigue utilizándose
con más fuerza que nunca, pero que en ese momento logramos ver cómo se empezaron a materializar virus muy conocidos como el Conficker, como el virus I Love You, que afectó más de 50 millones de computadores en la primera semana en la que se materializó. Y vimos también cómo hacia el 2007 uno de los países digitalizados más avanzados en el mundo, en Europa, que fue Estonia, cayó totalmente frente a un ataque cibernético que se llevó a cabo desde Rusia. Ese caso es muy importante para quienes quieren entender un poco cuándo inició ese conflicto o esa guerra híbrida, como la llamamos hoy día, en donde se combinan agentes bélicos con agentes digitales. El caso Estonia lo pueden consultar, hay muchos videos en YouTube, es un documental, o hay varios documentales que son bien llamativos y que nos van a dejar muy claro por qué se pueden llegar a generar este tipo de amenazas y cómo se materializarían en caso de un ciberataque devastador en un país. Ya en el 2010 empezamos a ver que los ciberataques tenían un nivel de sofisticación mucho más alto. Ya el cibercrimen, como les decía hace un momento, no es un grupo de entusiastas con actitud maliciosa de querer robar información, extraer datos, sino que ya se convierte en una industria en donde el activo principal, el oro de esa industria, así como podemos decir que el oro de la era digital, son los datos y la información. Y ese crimen organizado ya empezó a desarrollar muchos avances que permitieron que el software malicioso se convirtiera casi que en un software indetectable y por lo tanto llevó a la industria de antivirus y la industria de ciberseguridad a tener que crear soluciones mucho más eficientes y mucho más efectivas a la hora de detectar el software malicioso y este tipo de amenazas. Fue hacia los años 2010 cuando vimos que a nivel militar los ciberataques estaban tomando partido también con la creación, en ese caso, de lo que fue el virus Stuxnet, que fue bastante mediático porque era un software malicioso, un gusano específicamente, que buscaba atacar las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán, pero que desafortunadamente se salió de control, terminó afectando una cantidad de industrias y a hoy se dice, los especialistas en este tema dicen que Stuxnet no ha sido eliminado totalmente del mundo, porque es un software malicioso que tiene una característica como la del gusano Morris de los años 80 de autopropagarse y autocontrolarse. Entonces, eso llevó a que hoy día ya en los años 2020 y 2022 puntualmente en donde estamos, el crimen cibernético ya tiene un nivel militar. Tenemos un auge de la propagación y de la capacidad de propagación del software malicioso derivado de la misma velocidad de Internet. A diferencia de lo que pasaba en los años 80, en los años 90 y seguramente a principios de los 2000, la velocidad que teníamos en ese momento en Internet no era tan alta como para propagar un ataque cibernético con la magnitud que hoy día tenemos. Hoy un ataque cibernético se propaga en fracciones de segundo en cientos de miles de computadoras, no solamente dentro de una misma red, sino sobre distintas redes a través de Internet. Entonces, en el 2017 vimos cómo nacieron esos primeros visos del software que secuestraba mis datos o el conocido ransomware. Ese ransomware que nos llevó a tener que crear nuevas estrategias de defensa y que hoy sigue siendo una de las amenazas más importantes para la industria a nivel mundial. Ese ransomware se vale inicialmente de un vector de ataque que veíamos de los años 90, pero hoy sigue funcionando y es el phishing. Es el robo de información o la contaminación a través de software malicioso de un computador o de una red de computadores a través de la falsificación de un mensaje de datos, la suplantación de un sitio web, un mensaje de texto que me quiere hacer creer que me están escribiendo de una entidad conocida, pero que en realidad son manipulados y enviados por una estructura delincuencial. Entonces, el phishing, que hace alusión a la pesca, a tirar esa red o esos anzuelos en busca de quién cae, hoy día es toda una industria que se dedica a enviar información maliciosa, archivos maliciosos a través de correo electrónico, pero así también de otros medios de propagación como los mensajes a través de las redes sociales, los mensajes de texto, los software de mensajería instantánea como WhatsApp, páginas web que visitamos día a día e incluso a través de llamadas telefónicas. Porque fíjense que esta amenaza, que es tan antigua y que uno pensaría, pero ¿por qué no se ha acabado?
sigue existiendo porque nosotros como usuarios seguimos cayendo y seguimos dando clic en ese correo electrónico que me llega, en ese enlace que el ciberdelincuente me envió, en ese correo electrónico que traía información que parecía ser confiable, pero que al final resultó afectándome y secuestrando mi información o dejando mi equipo indisponible o que permitió que yo entregara datos en una página falsa. Al final, fíjense que el primer muro de contención somos nosotros, pero el phishing es hoy día sin duda el vector de propagación más importante de ataques cibernéticos en la actualidad. El phishing tiene unas mutaciones, ha tenido algunas variantes. Quiero referirme puntualmente a esta, que es el vishing, con V. V de la palabra voz o voice en inglés, que quiere decir que aparte de suplantar una página, de suplantar un mensaje de texto supuestamente de una entidad reconocida, también me suplantan o pueden suplantar a través de llamadas telefónicas. Esas llamadas telefónicas hoy día incluso se valen de inteligencia artificial para simular la voz de una persona que supuestamente está llamando pidiendo que se haga una transferencia o solicitando que se envíe información confidencial. La inteligencia artificial es una de las herramientas más importantes en el crecimiento de la era digital y de la transformación digital, pero también existe ese uso malicioso que los delincuentes le dan, y es acá en este tipo de fenómenos en donde suplantando la voz de una persona, o incluso como lo hemos visto en Internet, suplantando visualmente y físicamente a una persona en el ciberespacio, podrían realizar acciones que permitan que una empresa, con una llamada del vicepresidente financiero, haga consignaciones a cuentas distintas a las autorizadas. En Emiratos Árabes hace 2 años, a través de una llamada telefónica en donde se suplantó la voz de un directivo, se hizo una transferencia de 35 millones de dólares a cuentas que no pertenecían ni a clientes ni a ninguna persona conocida. Fue un robo y se hizo a través de esta técnica, lo que se conoce como deep voice o voz profunda, así como los deep fakes o falsos profundos, a través de la suplantación de imágenes. Para esto los ciberdelincuentes usan los grandes avances y nosotros tenemos que estar muy atentos a no caer en estas trampas. El phishing asimismo tiene otra serie de variantes que no voy a ahondar, seguramente muchos las han escuchado, como la carta o la estafa nigeriana, que es supuestamente un correo derivado de un heredero de una gran fortuna que quiere compartirla conmigo, pero que al final lo que me pide es que haga una consignación para un papeleo. Yo voy y la hago y nunca recibo ni la herencia ni noticias de este príncipe o de este gran heredero. Hoy día esta amenaza, ha mutado en donde ya no me escribe un gran heredero de un país africano o un país europeo, sino me escribe un supuesto hacendado que va a recibir una herencia, pero necesita hacer un trámite en Bogotá y hacer una consignación, y si yo le colaboro me va a dar una parte de esa herencia, lo que al final termina siendo falso. Y se vale de ese ánimo que muchas personas desafortunadamente tienen hoy día en la sociedad actual, y es el ánimo de dinero fácil. Y eso es lo que también permite que se materialicen con mayor facilidad este tipo de amenazas. Los mensajes de texto o la estafa conocida como smishing o el spear phishing, que ya es un phishing en donde los correos electrónicos, los mensajes y toda esta información que busca estafar no se envía de manera deliberada a ver quién cae, sino que se estructuran campañas muy precisas con personas muy precisas y roles muy específicos dentro de las organizaciones, para que sean ellos los llamados a caer en este tipo de estafas si no están lo suficientemente conscientes del riesgo que pueden tener. Entonces, eso es el phishing. De ese phishing y de esos vectores nace la posibilidad de que los ciberdelincuentes nos infecten con el ransomware, este software malicioso que busca secuestrar la información que tenemos en nuestros equipos, en nuestros dispositivos móviles y en todos los elementos con los que interactuamos a través de la tecnología en nuestras organizaciones. ¿Qué piden los cibercriminales en este caso? Una recompensa. Cuando un software malicioso, en este caso que secuestra mi información, llega a mi equipo personal o llega a la red de mi compañía, la información automáticamente pasa a poder de los cibercriminales. Y cuando yo voy a tratar de acceder a ella, lo que me piden es una recompensa que no es en dólares, no es en pesos, no es en ninguna otra moneda, sino en lo que se conocen como criptoactivos o criptomonedas. Entonces, este tipo de amenaza hoy día es de lo que más está permitiendo que ese cibercrimen alcance esas cifras de esos 10.5 billones que esperamos al 2025 desafortunadamente y que sigue en crecimiento.
Y desafortunadamente nosotros como empresas y como personas no estamos atendiendo las recomendaciones preventivas que esto supone. Ante el ransomware o el software malicioso que secuestra la información y los datos, yo no debo tener o adquirir criptomonedas para pagar el rescate cuando secuestren mi información. Lo que debo hacer en este caso es ser muy juicioso como persona y como organización en crear los respaldos de la información que necesito para que mi operación no se vea afectada en caso de que se materialice una amenaza como esta. Amenaza para la que ninguna organización, escúchenme bien, ninguna, ni siquiera el Pentágono ni la NASA está exento de que se materialice. De hecho, con el pasar de los días, este tipo de amenazas se vuelven mucho más eficientes, se han convertido en un punto de lucro muy importante para las organizaciones criminales, de tal forma que ya encuentro empresas criminales que me venden o me prestan su software malicioso, su ransomware, para atacar ciertas compañías y poder sacar un provecho económico de ello. Si ustedes han visto prensa por estos días, el día de ayer o antier, se expedía una circular de búsqueda de un profesor de un país latinoamericano que se estaba convirtiendo o se convirtió ya en uno de los cibercriminales más conocidos porque se volvió la persona referente en el envío de un ransomware, que es un ransomware totalmente activo en este momento y que le puso Thanos, el Thanos ransomware, que está afectando cientos de miles de compañías, que ya ha afectado muchísimas en la región y que está pidiendo rescate por esa información que está secuestrando. Entonces, antes de pensar en tener criptomonedas para pagarle a estos criminales, tenemos que pensar en que los backups, el respaldar la información adecuadamente, se puede convertir en una herramienta fundamental ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que desafortunadamente se llegue a presentar esta situación en mi organización, yo no tengo que pagarle a ningún delincuente. Yo lo único que tengo que hacer es restaurar la información que respaldé y que juiciosamente validé era la necesaria para mi operación y que lo estaba haciendo periódicamente. Y esto no es un tema o una labor que hay que dejarle a la gente de tecnología. No, la gente de tecnología, de infraestructura y que se encarga de los backups en las organizaciones, si bien son los encargados de que los backups se realicen adecuadamente, somos nosotros los dueños de los procesos y los dueños de la información los que tenemos que ser conscientes e informar qué información, valga la redundancia, es la que tenemos que respaldar y con qué periodicidad. Esto nos va a llevar a crear un muro de contención frente a este tipo de amenazas. El ransomware como tal no es nuevo. El ransomware nació por allá en el año 89. Allá vimos por primera vez en una investigación en los Estados Unidos cómo uno de los investigadores envió a sus colegas distintos floppy disk de 5.5 pulgadas, quienes utilizamos en esta época estas tecnologías sabemos de qué se trata y lo difícil que era trabajar con esto, pero esos discos que envió a sus colegas y que ellos leyeron en sus equipos, secuestró la información y los archivos que ellos tenían, demandando en ese momento un pago para poder desencriptar o descifrar esa información. No le fue muy bien debido a que la logística para infectar una máquina era muy compleja. Imagínense, tenía que enviar disquetes físicos, tenían que ser insertados por sus colegas y luego de eso sí hacer el cobro de la recompensa a cambio de descifrar la información. No funcionaba, el tiempo y la capacidad era limitada, pero hoy día, con la velocidad de propagación que tenemos y la gran velocidad que tenemos en Internet, y esto que está por llegar, que es la era del 5G, imagínense el impacto del ransomware. Va a ser muy alto, pero no es una amenaza nueva. Ha sido una amenaza que nació en los años 80 y que ha venido evolucionando y que hoy ha permitido que el cibercrimen se nutra de ella, afectando cientos de miles de organizaciones en el mundo con pérdidas que superan cifras astronómicas. Esto ha ocurrido en muchos escenarios en el contexto mundial y ha ocurrido en muchas entidades en nuestro país. Ustedes seguramente en noticias vieron los casos del DANE, vieron los casos del INVIMA, vieron los casos recientemente de la EPS Salud Total, en donde vieron detenida su operación y en riesgo o comprometida gran parte de la información de sus clientes, de sus usuarios, por causa de un ataque de este tipo. Entonces, no esperemos a que el ransomware llegue, empecemos a actuar desde antes para que estas cifras de crecimiento del ransomware, en donde se estima que al 2031 puedan llegar a tener 265 billones en pérdidas para las diferentes industrias, no se conviertan en una cifra
porque mi empresa fue atacada y nunca tuve las medidas necesarias para contener esta amenaza. Otra de las amenazas, la tercera amenaza más importante en esta época, es la criptominería maliciosa, o lo que se conoce como criptojacking. Resulta que con el auge de las criptomonedas, los cibercriminales están también pescando en río revuelto. Para hacer minería de criptomonedas, que no es ilegal, y quiero aclararlo, se necesita gran capacidad de procesamiento tecnológico, es decir, procesador, capacidad de memoria y una serie de recursos en los que algunos empresarios invierten, crean sus minas de criptoactivos que son válidas y legales, pero el consumo de energía y de recursos que tienen estas minas es muy alto. Los cibercriminales, para no invertir y crear minas legales, lo que hacen es infectar cientos de miles o millones de equipos a través de Internet, que cada vez que se conecten a Internet empiecen a hacer esa criptominería. ¿Pero qué es criptominería? Esto es un concepto que aún hoy es algo complejo para muchos de nosotros y es lo que se conoce como la cadena de bloques o el blockchain. Ese blockchain o esa cadena de bloques corresponde a ciertos espacios o a ciertas direcciones ubicadas en el ciberespacio que tienen un valor numérico y ese valor numérico está estructurado a través de una operación matemática, una ecuación, un algoritmo, etcétera, que al ser resuelto permite que yo tenga acceso a esa información o esos datos que están en esa cadena de bloques o en ese bloque. Para hacer eso, yo necesito, reitero, mucha capacidad de procesamiento y por lo tanto los cibercriminales que no tienen para invertir o no quieren hacerlo de manera legal, se basan en infectar equipos y redes de computadores en todo el mundo que cada vez que se conectan a Internet empiezan sin que el usuario se dé cuenta a hacer criptominería. Entonces, de pronto yo, por haber ingresado a un sitio malicioso o por no tener mi antivirus actualizado, por no estar pendiente de esas señales que me da mi equipo y mi red y mis aplicaciones de que algo está funcionando mal, sencillamente lo que empiezo a percibir es que cada vez que yo estoy trabajando en Internet, mi equipo se pone lento, se le prende el ventilador, empiezo a tener problemas de performance o de rendimiento con mi máquina y puede ser que mi equipo ya se encuentre comprometido por un software malicioso en el que yo sin darme cuenta estoy participando de una red de criptominería en la cual el beneficio se lo está llevando el cibercriminal. Entonces, acá parte de la solución es mantener nuestros programas de antivirus o antimalware actualizados y mantenernos alertas a cualquier señal de riesgo y consultar a las personas especialistas en seguridad o en tecnología al interior de las organizaciones para poder mitigar esta amenaza que hoy día es la tercera desde nuestro punto de vista consultivo más importante. Al final, el atacante es quien recibe las recompensas por esos bloques o esa cadena de bloques en la cual hizo su minería ilegal o maliciosa y yo no percibo nunca nada de eso más allá del daño de mi propio equipo. Una cuarta amenaza, y voy a avanzar aquí muy rápido, es la relacionada con nuestros usuarios y contraseñas. Resulta que en el mundo hay criminales que se dedican a recopilar bases de datos con usuarios y contraseñas, que es lo que se denomina relleno de credenciales o credential stuffing por su nombre en inglés, y que al final está basado en ¿qué? En el reciclaje de credenciales y usuarios que todos tenemos. Normalmente, más del 70% de nosotros utiliza el mismo usuario y la misma contraseña en más de 2 sitios web o en más de 2 aplicaciones que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Solemos utilizar el usuario y la contraseña que tenemos para nuestro banco, lo utilizamos también en nuestra plataforma de millas, lo utilizamos también en nuestra plataforma de redención de puntos, lo utilizamos en nuestra plataforma de educación, etcétera. Entonces, de ello, las estructuras criminales lo que hacen es recopilar información que ha sido robada, muchas veces a partir de phishing. Recordemos que el phishing me puede llevar a una página en donde me solicitan datos, pero es una página totalmente falsa, y esa información resulta en estas bases de datos en donde los cibercriminales compran la información y empiezan a través de ataques muy sofisticados a probar el usuario y la contraseña en millones de sitios web en el mundo. Y eso lo hacen a través de unas granjas especializadas, algo muy similar a lo que serían esas criptominas con cientos de máquinas que están resolviendo operaciones matemáticas, pero en este caso, máquinas que están dedicadas a probar si el usuario artus.díaz y la clave ABC123 funciona y en qué sitios funciona. ¿Para qué? Para luego volver a vender esa información
a mejores postores que paguen por esos datos de acceso a dichas plataformas para robar información relacionada con datos financieros, datos de consumo, redención de cuentas, premios, etcétera, en los planes de fidelidad que hoy manejan muchas compañías. Y al final el estafado soy yo y los que se lucran son ellos. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Primero, utilizar siempre usuarios, pero sobre todo contraseñas robustos, que sean difícilmente detectables por alguien que quiera robarnos nuestra contraseña. Lo segundo, tratar de garantizar que siempre en las plataformas que utilizo me piden algo más que un usuario y una contraseña, es decir, un factor de autenticación adicional, como en el caso de los tokens, que es una de las herramientas que más se están utilizando hoy día como factor adicional de autenticación, ya prácticamente en el futuro cercano, y les estoy hablando de no más de 2 años, por estandarización mundial, no va a ser únicamente viable que yo me autentique en un sistema de información con un usuario y una contraseña, sino que voy a necesitar un usuario, una contraseña y un factor adicional, que puede ser un código aleatorio o token, puede ser biometría a través de reconocimiento biométrico y otros factores que permitan que en caso de que alguien intercepte uno de ellos, no tenga el otro para autenticarse. Pero sobre todo, estar muy alertas a no entregar nuestra información y nuestros datos en sitios o a través de plataformas, aplicaciones móviles que no consideremos son confiables. Desafortunadamente, muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con dispositivos móviles, vamos entregando información cada vez que instalamos aplicaciones, no nos percatamos de qué información es la que va a utilizar esa aplicación que supuestamente es segura y la voy a descargar para editar mis fotografías, mis videos, para hacer una cantidad de cosas que a veces no son necesarias, pero que como parte de este universo digital nos estamos volviendo parte de ese entorno en el cual estas aplicaciones que a veces no son necesarias se nos convierten en un vector de riesgo. Entonces, mucho ojo con las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones móviles, con las que descargamos y la información a la cual acceden, porque ahí podemos estar entregando demasiada información, incluyendo nuestros datos de login en correo electrónico en otras plataformas. Mucho cuidado con las páginas que visitemos a través de links que recibimos por correo electrónico. Mucho ojo con la información que entreguemos en encuestas, incluso que realizan personas en la calle o para ganarnos el premio o la licuadora o el carro 0 kilómetros. Y vamos entregando una cantidad de datos que al final es lo que permite que estos atacantes recopilen, centralicen, organicen la información y la utilicen para fines delictivos. El Big Data, ese fenómeno que empezamos a ver hace aproximadamente 15 años, en donde los millones, trillones de datos que se generan en Internet y en las distintas plataformas, al estructurarse pueden ser datos con mucho valor. Ahí pueden estar nuestros datos, pero para un delincuente, para una estructura de delincuentes que finalmente lo va a usar para defraudarnos. Y aquí quiero llegar a otro escenario que hoy día se ha convertido y se convertirá en uno de los escenarios de riesgo digital más importantes. ¿Por qué? Porque es en donde vamos a utilizar nuevas características como la realidad aumentada, que nos permite en un ambiente virtual conocer características de productos, acceder a información, ver datos detallados de alguna plataforma, de algún servicio, de algún producto, sin necesidad de tenerlo físicamente. Entramos en un mundo en donde la tercera dimensión y la realidad virtual toman una partida fundamental que nació sin duda en muchas aplicaciones hace más o menos unos 10 años como los videojuegos, pero que hoy día son una realidad para todo lo que hacemos como empresas y como organizaciones, y lo que tiene que ver con las criptomonedas, los criptoactivos y los tokens no fungibles, que son esos valores o esas posesiones en el ciberespacio que ya están generándose como activos de comercio en cualquier instancia y que tienen un valor económico, pero que se encuentran en un lugar que se denomina el metaverso. Este metaverso, que es un espacio en el cual vamos a interactuar a través de lo que se conoce como avatars, son mundos que buscan simular escenarios reales que nos van a permitir la interacción con otras personas, incluso adquirir, compartir servicios como si estuviéramos en el mundo real, pero donde lo vamos a hacer a través de un mundo digital. Un mundo digital que nos va a abrir seguramente a muchos escenarios relacionados con el consumo de contenidos audiovisuales mucho más eficientes. Como les decía, la realidad aumentada, la realidad virtual y el 3D son acá
la niña bonita de la fiesta, porque todas las empresas van a querer entrar en este nuevo escenario en donde sus servicios y sus productos ya no necesariamente van a estar en el entorno físico, sino en el entorno virtual. Estaba yo hace 2 semanas en una conferencia en Colombia 4.0, donde un especialista mencionaba que el metaverso es una industria que va a crecer al mismo ritmo de la banca durante los próximos 10 años. Y ya yo puedo, por darles un ejemplo, comprar unos zapatos para mi avatar en el metaverso que cuestan incluso 2 veces más de lo que me cuestan unos zapatos en el mundo real. Y fíjense que muchos de nosotros vemos esto como conocido, quienes tenemos hijos, y nos dimos cuenta hace algunos años que para jugar en esos videojuegos en línea, ellos querían comprar el skin para su avatar, el armamento para su avatar, la nueva funcionalidad, y eso implicaba un pago real en efectivo. Eso ya migró a un escenario en donde los adultos y la interacción de las empresas en la prestación de servicios, sobre todo inicialmente de consumo en la industria audiovisual, tienen un auge tal que el consumo se va a llevar a ese universo paralelo en el cual ya estamos inmersos, pero que no nos hemos dado cuenta de la seriedad con la que debemos asumirlo y que va a generar en el futuro cercano una cantidad de riesgos para los cuales aún la industria no se encuentra preparada. Entonces, de aquí, de todas estas amenazas que acabamos de ver, ya para finalizar, vamos a hablar de un concepto que es el concepto de cero confianza o de confianza cero, muy en línea con esa frase de Aristófanes que les mostraba al principio, y es que debemos desconfiar y debemos establecer un modelo de confianza cero si queremos abordar la seguridad y la protección de nuestra información de una manera bien estructurada. Este concepto, que nace hacia el año 2010 o se retoma hacia el año 2010 por parte de Forrester Research por John Kinderbach, que es un investigador y un consultor especialista en transformación digital, nos dice que hay unos riesgos de la información y que por lo tanto debemos garantizar que solo permitimos que quienes acceden a ella sean totalmente usuarios o consumidores legítimos y que yo pueda identificar antes de compartir el acceso a esa información. Entonces, este modelo que está en auge y que es importante que todos como industria y como personas conozcamos, nos lleva a que cualquier usuario, dispositivo, aplicación que se quiera conectar o quiera acceder a mi información, tiene que ser previamente autenticado e identificado. ¿Qué quiere decir esto? La autenticación es el proceso mediante el cual yo permito el acceso a la información, un proceso de combinación de usuarios, contraseñas, tokens, biometría, etcétera. Y la identificación es un proceso que debería yo hacer previamente para verificar quién, qué y por qué se está conectando a mi información. Entonces, dentro de las redes de datos corporativas, yo tengo que partir de analizar cuál es la información que estoy manejando, quién debería tener acceso a ella y por qué razón de negocio o por su función, y quiénes no. Y de ahí en adelante empezar a estructurar una serie de controles que eviten que quienes no están autorizados y no deben acceder a esa información, a esos datos, no puedan hacerlo. Y esto tiene un escenario hoy día que amplía el riesgo, y es que el perímetro de nuestras redes en nuestras empresas se expandió. Ya no tenemos simplemente nuestro centro de datos con nuestros equipos en las paredes de nuestra compañía, sino que ahora tenemos infraestructuras en la nube, tenemos proveedores de servicios con quienes compartimos nuestra información, y por lo tanto ese perímetro que teníamos delimitado para nuestros datos y nuestra información y nuestra infraestructura tecnológica propiamente dicho, se expandió a otros escenarios. Y esa expansión conlleva un riesgo de acceso no autorizado a los datos, es decir, nos deja expuestos, y por lo tanto tenemos que plantear escenarios de control. Y esta es una de las metodologías más importantes. Voy a pasar aquí este slide y voy a ir a este, en donde nos muestra lo que es el modelo de defensa en profundidad. Ese modelo de defensa en profundidad que lleva desde todo lo que tenemos en la capa más externa de nuestra red hasta la unidad fundamental. ¿Y cuál es la unidad fundamental de nuestros sistemas de información? Los datos. Y casi que es la unidad fundamental hoy día de la operación de cualquier empresa. Es allá, a ese tuétano, a esa granularidad a donde debemos llegar para poder establecer un modelo de confianza realmente válido. No nos sirve de nada llenarnos de tecnología, comprar y comprar y comprar herramientas y soluciones si no tenemos claro que los datos y el flujo de esos datos es desde donde debemos partir para saber en dónde vamos a fortalecer los controles y realmente qué tipo de herramientas de protección necesito. Esos datos me llevan a tener que establecer
o me sugieren hoy día, y es una recomendación que les quiero dejar sobre la mesa en esta charla, llevar a establecer un modelo de gobernanza de los datos, en donde dentro de mi organización y mis procesos, antes de implementar cualquier estrategia de ciberseguridad o actualizar mi estrategia de ciberseguridad y de protección de información, tenga en cuenta cuál es el flujo de esos datos, qué tipos de datos estoy almacenando, procesando, transmitiendo, quién debería tener acceso a esos datos, con quién estoy compartiendo esos datos y cuál es el propósito de cada uno de esos datos dentro de la operación de mi negocio. Cuando yo tenga ese mapa lo suficientemente claro, ese modelo de gobernanza de datos establecido, es el camino único desde mi punto de vista como consultor, como estudiante permanente de la seguridad digital, que me puede llevar a crear una estrategia lo suficientemente robusta para proteger mi información, la de mi compañía y que mi negocio no tenga problemas ni riesgos de seguridad en este nuevo entorno. Y reitero, la era de la transformación digital nos está llevando a perímetros expandidos, a una interacción mucho más elevada con clientes, proveedores y en general partes interesadas, y muchas veces nos estamos olvidando de ser conscientes de la criticidad de los datos que almacenamos. Son datos financieros, son datos personales, son datos sensibles a la luz de la normatividad. Es información crítica que en caso de caer en manos de un criminal podría ser utilizada para defraudar, como por ejemplo números de tarjetas, números de cuentas, datos demográficos, etcétera. Hay que hacer un ejercicio de gobernanza de datos, empezar por este modelo y de ahí empezar a implementar una estrategia de ciberseguridad para toda la organización. Por ahora era eso lo que quería compartirles. Creo que nos queda un espacio para preguntas, pero no me resta sino agradecerles a todos la atención que me brindaron en esta hora y me excuso si en algún caso fui muy técnico o pasé muy rápido un tema que se requiere profundidad, pero pues cualquier cosa, ahí estaremos pendientes. Muchas gracias. Arthur, muchísimas gracias por esta presentación. Son medidas de ciberseguridad para nuestras empresas para poder implementar y proteger la información de cada una de ellas. Entonces, no sé si alguien quiere escribir por el chat alguna pregunta o quiere abrir su micrófono, por favor. Me comentan pues en el chat que todo está muy claro. Aquí Laura Roja nos comenta. En la siguiente, cuando se suplanta la página de una empresa. ¿Cuándo se suplanta la página de una empresa? Bien, la suplantación de las páginas hoy día es un tema con el que estamos conviviendo. De hecho, ayer leí un artículo en donde alguien hacía la diferencia entre me hackearon mi perfil o mi página y realmente la diferencia que hay que hacer con la suplantación. Cuando se suplanta una página, un sitio web, una aplicación móvil o incluso un perfil de redes sociales, lo que se hace es una simulación lo más exacta posible de ese sitio real, con el fin de persuadir a un usuario para que cuando llegue a ese sitio crea estar en el lugar adecuado. Pero muchas veces para llegar a ese sitio malicioso lo hacemos porque previamente recibimos un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto o un enlace a través de un email que nos llevaba a dicha página. Es muy importante siempre verificar que cada vez que yo me conecto a una página web, en este caso, cuenta con las medidas de seguridad que digamos, nos han venido recomendando hace mucho tiempo. Certificados digitales, que ese candadito que está en la parte superior izquierda esté cerrado, que no me genere una alerta mi propio navegador. Ya los navegadores y en general las plataformas de navegación en las compañías alertan sobre este tipo de páginas de riesgo. No hagamos clic, no descarguemos nunca un archivo de páginas o de correos electrónicos que supuestamente nos están enviando algún archivo para que sea descargado. No accedamos a las páginas desde los links. Es preferible que vayamos directamente y digitemos en la barra del navegador el www. La página que vayamos a navegar.com o lo que sea, pero la suplantación de una página es algo muy sencillo que se puede hacer. Por eso cada vez que yo ingrese a un sitio, como les digo, página web, aplicación móvil, perfil de redes sociales, debo verificar muy bien si corresponde y si brinda la legitimidad de quien dice ser, en este caso, persona o empresa. Ok, Arthur, gracias. Dice Héctor Daniel Hernández, ¿hay alguna plataforma o herramienta para formar a los usuarios, a no caer en los engaños de online? Bien, eso es una muy buena pregunta y tiene que ver mucho. Esta semana celebrábamos
el Día Mundial de la Internet. Internet es un lugar en donde podemos encontrar demasiada información y muchos contenidos, digámoslo de alguna manera, saludables, contenidos que nos hacen bien, en este caso como usuarios de ciberseguridad. Hay cursos completos, incluso en plataformas como YouTube, que me permiten hacer toda una formación en ciberseguridad de manera gratuita. No todo el contenido es pagado. Yo soy un promotor de que la evangelización y el conocimiento en ciberseguridad debe ser abierto. El especialista es su especialidad, pero para quienes podemos vernos afectados por esto debemos tener un conocimiento, acceso y gratuito. En YouTube hay unos digamos, cursos bastante buenos y completos. Yo le voy a compartir a FENALCO para que les envíe a todos algunos links a cursos en donde van a entender claramente muchas de las recomendaciones, muchos de los conceptos que vimos seguramente de acá, pero les va a permitir hacerlo de una manera muy académica, en donde incluso puedan participar e interactuar con los docentes que los imparten. Entonces, me comprometo a enviarles esa información. Ok, Artur, gracias. Laura Rojas nos pregunta, ¿se llama phishing? Phishing. Phishing, que hace alusión al término en inglés de fish, de pescar. Phishing, en este caso con una P, P-H-I-S-H-I-N-G, el phishing, y es una amenaza que, como lo veíamos, existe desde los años 90, pero que a hoy sigue siendo el principal vector de propagación de los principales ataques cibernéticos. Ok, gracias, Artur. Mira, Adriana Ramos pregunta, ¿puede por favor hacer de manera un resumen de los checklists de recomendaciones a seguir como usuarios? Bien, inicialmente para los usuarios que están en entornos corporativos, una recomendación más para el usuario corporativo, seguir las recomendaciones de seguridad de la información que se han establecido. Hoy día muchas compañías cuentan con políticas claras de seguridad de la información que nosotros refrendamos cada año, nos las entregan cuando nos contratan, incluso nos hacen capacitaciones, pero a veces no atendemos esa recomendación. Entonces, lo primero, cumplir con las políticas de seguridad que las compañías establecen. Segundo, como usuarios no corporativos, sino usuarios naturales de Internet, utilizar esa palabra, esa desconfianza que mencionábamos al principio, como madre de la seguridad. No creer todo lo que recibamos a través de mensajes de texto, de correos electrónicos, verificar siempre antes de ingresar, antes de compartir información, antes de loguearnos en una plataforma, verificar que sea una plataforma confiable, que sea una plataforma legítima, que esté supervisada de alguna manera por una entidad reconocida. No creer cualquier información que me envíen, siempre validar cualquier fuente de información, sobre todo en lo que tiene que ver con noticias y con supuestos escenarios de caos o de riesgo para mí o para mi empresa. Validar siempre. Mantener actualizados nuestros sistemas de cómputo, tanto en el hogar como en la oficina, garantizar que nuestros sistemas cuentan con las últimas actualizaciones. En este caso, los fabricantes de sistemas operativos, herramientas, plataformas o sistemas de información generan una gran cantidad de actualizaciones precisamente derivadas de riesgos que se pueden materializar, y es muy importante mantenernos actualizados. Contar con herramientas anti-malware. Se conocía antiguamente como antivirus, hoy día ya se hablan de herramientas anti-malware que nos protejan ante amenazas que posiblemente lleguen y puedan insertarse en nuestros equipos de cómputo, o porque descargamos un archivo de manera, digamos, sin intención. Es muy importante. Hay herramientas antivirus y anti-malware en el mercado para todos los gustos, de todos los costos, incluyendo plataformas gratuitas muy buenas, pero tenemos que tratar de ir un paso adelante, pero sobre todo prevenir. Y una recomendación muy importante y que no me canso de darla: hagamos backups, respaldemos nuestra información, pero no hagamos backup de nuestra información dentro de nuestro equipo pensando que tener la información en una carpeta es suficiente. No, llevemos esa información a un disco duro externo, a una memoria USB, llevémoslo a los servicios de nube legales que tenemos hoy día gracias a nuestros sistemas de correo electrónico, de ofimática. Respaldemos la información en un lugar en donde, si se ve comprometido nuestro equipo, nuestro teléfono móvil, podamos rescatarla. Ok, bueno, mira, no sé, nos dicen que
¿Cómo se llama esa suplantación de la página de una empresa? En ese caso se considera como spear phishing, que es un enfoque más preciso, ya hacia personas muy enfocadas en una empresa en detalle, o también se conoce como la estafa tipo BEC, por Business Email Compromise, en donde ya lo que se busca es suplantar no solamente una página, sino el correo electrónico también de alguien de una empresa, cosa que es muy sencilla y los cibercriminales la saben utilizar muy bien para hacer creer, así como en la llamada telefónica, que era el presidente quien estaba llamando porque lograron a través de una inteligencia artificial simular su voz. En este caso lo que hacen es simular una cuenta de correo que parece ser la de la persona que está dando la instrucción, pero no es. Entonces, ese tipo de spear phishing o phishing focalizado o estafa tipo BEC por compromiso de email corporativo son aquellas que están enfocadas en empresas directamente. Ok, Arthur. Mira, John nos pregunta que quiere saber qué antivirus recomiendas y cuál no. Bueno, realmente antivirus hay muchos, antimalware, hay muchos fabricantes, muchos reconocidos, incluso hay unos que han sido desafortunadamente satanizados más por un conflicto mediático que por verdadera funcionalidad. Me refiero al antivirus o al antimalware Kaspersky, que es de origen ruso, pero que hoy día cuenta con todos los avales de las grandes organizaciones alrededor del mundo para su uso, incluyendo certificaciones en los Estados Unidos, para que rompamos un poco ese miedo. Y plataformas como McAfee, como Trend Micro, como Symantec, son fabricantes de soluciones muy buenas. Y asimismo hay otras gratuitas que incluso podemos utilizar como Avast, con V, Avast, que son gratuitas y son bastante seguras. Pero en general, cualquier plataforma antimalware que yo compre comercialmente me va a garantizar un nivel de protección alto, no definitivo, alto. Ok. Bueno, mira, tenemos un afiliado que nos hace una recomendación. Dice, se llama Bercurrio. Dice, hay que tener mucho cuidado con los enlaces web, archivos comprimidos, a los que accedemos en correos de extensión pública, a los que damos acceso, ya que el antivirus no brinda el 100% de confiabilidad y o seguridad. Tal cual, estábamos conectados mentalmente, a eso me refiero. Un antimalware nos ayuda en un gran nivel, pero no nos da protección absoluta. Lo que nos dice Bercurrier, la persona que nos escribe, a la que le agradezco por su comentario, es cierto. No nos convirtamos en presa fácil haciendo links en los enlaces, descargando archivos, etcétera, y no dejemos todo el trabajo al antivirus, porque realmente el antivirus no brinda el 100% de protección ni de seguridad. Gran parte somos nosotros previendo que el sitio o que el archivo que estamos descargando pueda ser malicioso. ¿Por qué? Porque los vectores de ataque se actualizan y los cibercriminales saben que las plataformas antivirus los pueden detectar. Por eso, cada vez que se actualizan los sistemas de antivirus, que se deben actualizar a diario y varias veces, es precisamente para tratar de reconocer qué patrones nuevos hay, porque podemos llegar a tener una amenaza, y aquí voy a hablar de un término que se conoce como amenaza de día cero, y es esa amenaza para la cual ni siquiera los motores de antivirus tienen una protección, pero que se puede materializar. Entonces, muy válido el aporte que nos hacen desde Bercurrier. Gracias, Artur. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Dice que excelente capacitación. Entonces, a ti muchas gracias, Artur. Muchas gracias a nuestros afiliados que están aquí día a día, pues, en la parrilla de capacitaciones. Y pues, espero que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Un feliz día para todos y muchas gracias a FENALCO Bogotá por la invitación. Que estén muy bien.